Mi propuesta es justamente presentar al Señor Jesucristo, que con su propio sacrificio en la cruz salva e intercede como un sacerdote sublime a todos los que por él se acercan al Señor. Así que vamos al texto bíblico, versículo 20 hasta el 28, y dice así: y esto, ¿a qué se refiere? Y esto es a lo que viene antes, que lo vamos a citar enseguida. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, refiriéndose a Jesucristo, con el juramento del que lo dijo. Juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, el Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, mas que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hecho perfecto para siempre. Amén. Bueno, la gran bendición de tener un libro para ir desarrollando texto por texto, tiene la bendición de poder abordar estos temas y el compromiso del predicador de hacerlo con la mayor claridad posible. Así que el Señor nos ayude en esta mañana con la responsabilidad que tenemos. Quiero recordarles un hecho que se da una vez al año, por lo general en el mes de marzo, en donde el jefe de la Iglesia Apostólica Romana hace una liturgia que se transmite por todos los medios de comunicación a nivel mundial, que habrán escuchado, que es la Urbi et Orbi. Muchos no saben en qué consiste, pero es una liturgia que busca bendecir a la ciudad de Roma, capital de Italia, y al mundo entero, con todas las iglesias diseminadas en el mundo. Desea bendecir a todos sus oyentes con una indulgencia de todos sus pecados. De manera que ese día todas las personas que están conectadas de una u otra forma, que más o menos pueden llegar a ser 1.000 millones de personas, esperan escuchar esa liturgia para que sus pecados sean perdonados. Nosotros como evangélicos cristianos sabemos que eso es un absurdo, y lo llamativo que este señor comenzó pidiendo por la intercesión de los apóstoles, especialmente de Pedro y de Pablo, por la Virgen María, por el Arcángel Miguel y también por ende el Señor Jesucristo. Nosotros, lógicamente, al escuchar eso, rechazamos totalmente esa actividad, pero si pensamos un poco más profundamente,
nosotros vemos en esta actividad que no hay que tener miedo de decir que es una herejía, la gran necesidad que tiene el ser humano por tener un intercesor, alguien que se presenta ante la deidad a pedir ayuda y a pedir su intercesión. Alguien más santo que nosotros, más puro que nosotros, más perfecto que nosotros. Apelamos y buscamos, y eso no solamente pasa con la Iglesia Católica, sino también pasa con otras confesiones, otras religiones. Más bien, todas las religiones tienen algún intercesor, lo tiene el budismo, lo traemos de la mitología griega con los semidioses que se conectaban con las deidades, en fin. Lamentablemente, ese es el deseo del ser humano de encontrar un mediador, un intercesor que le pueda ayudar a su favor ante esa deidad que la mayoría no conocen, pero nosotros que estamos aquí sabemos quién es. Esa es la necesidad de todo ser humano. Ahora, lo que el Evangelio nos dice no es que no necesitamos un mediador, no dice eso. Necesitamos el mediador. Lo que el Evangelio dice es que nosotros hemos encontrado el mediador. Amén. O mejor dicho, Él nos encontró a nosotros, ¿verdad? Él nos encontró a nosotros, Él vino a rescatarnos a nosotros. El mediador, el sublime, supremo, magnífico, glorioso, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Pensar en otra persona u otra cosa como mediador, como sacerdote, podemos considerarlo, de acuerdo a la palabra, nuestra Biblia, como una herejía, como una herejía. Así que en el texto que hemos leído esta mañana, hermanos, aquí el Espíritu Santo nos presenta a Jesús de tres formas. Uno, nos presenta como el fiador de un mejor pacto, nos presenta el texto como el Salvador eterno y el Santo sin mancha y sin pecado. Así que al comenzar la lectura hemos leído las dos palabras del versículo 20 que dice, y esto no fue hecho sin juramento. ¿A qué se refiere el escritor y esto? Esta es la conexión del tema anterior que predicó el pastor Javier, en donde se refiere a qué. Leamos el versículo 19, por favor. Dice, versículo 19, pues nada perfeccionó la ley, o sea, la ley no apuntó el pecado, apuntó la imposibilidad de que nosotros vivamos obedeciendo la ley, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Esta es la abreviatura de todo lo que viene antes. Y esto, la mejor esperanza y acercarnos a Dios, no fue hecho sin juramento, o sea, fue hecho con juramento. A lo que el escritor se refiere, que hay un juramento de por medio y no es un juramento de cualquiera, sino que es un juramento nada más y nada menos que del Creador, de Dios. Nuestros juramentos a veces fallan. El presidente jura sobre una Biblia, el vicepresidente también, mucha gente jura, pero después sabemos bien que son imposibilitados a jurar, pero aquí el que juró fue nada más y nada menos que Dios Creador. Y vayamos al versículo del 20 al 22. Quiero leerlos de vuelta. Dice, esto no fue hecho sin juramento porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que lo dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En estos dos versículos resaltamos el principio de que el Señor es fiador de un mejor pacto. Si repasamos el Antiguo Testamento para saber a qué se refiere,
vemos que Dios no le juró ni a Aarón ni a Moisés. Él no le juró ni a los israelitas de que el sacerdocio sería eterno, sino que sería temporal, y cuando el Señor consagró o estableció el sacerdocio, los consagró sin ningún tipo de juramento. Pero acá hay un juramento. Con Cristo, Él juró un sacerdocio eterno, perpetuo, y el escritor del Salmo 110, que fue el rey David, él, al profetizar en este salmo mesiánico que algo iba a ocurrir siglos más tarde, él agrega la palabra no se arrepentirá. O sea, el sello de que el juramento del Señor iba a ser un juramento en donde Dios jamás se iba a retractar, jamás se iba a contradecir, jamás se iba a arrepentir de lo que estaba diciendo. El Señor juró, y la palabra jurar de parte de Dios no significa de que la palabra en sí de Dios no tenga validez o no tenga poder, o que no sea la palabra de Dios menos importante sin el juramento, simplemente que Él juró para poner énfasis, para poner seguridad de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Además que nosotros como pecadores estamos permanentemente dudando de Dios. ¿Será esto? ¿Será lo otro? ¿Será que va a cumplir? ¿Será que va a ser? Siempre estamos dudando, especialmente con las pruebas, con las dificultades o con aquellas cosas que no entendemos de la palabra. Pero justamente para darnos seguridad, Él jura nada más y nada menos que por sí mismo. Si lo llevamos en otras palabras, podríamos decir, te juro que te voy a bendecir, así como hice con Abraham. Aparece aquí la figura del señor Melquisedec, rey y sacerdote, a los solos efectos de que los judíos cuestionaban de que Jesús no había venido de la tribu de Leví, ¿cierto? Jesús vino de la tribu de Judá, pero Melquisedec, a quien Abraham lo reconoció como sacerdote de Elohim, Elohim es el Dios creador, y Abraham lo reconoció a Melquisedec como sacerdote del Dios creador y lo reconoció como superior. El punto acá es que tampoco Melquisedec era descendiente de Leví. Y ese es el punto que tocamos hoy para no entrar en mayor profundidad porque ya fue tocado anteriormente. Ese es el punto. Jesús no es descendiente de Leví, pero Melquisedec tampoco. Y fue un sacerdote reconocido por Abraham y por toda la descendencia judía. Y lo que muestra acá es que Cristo es superior a Melquisedec. Bien, referente a lo que es el sacerdocio levítico, tenía sus características y Dios no lo planeó para que sea perfecto y permanente. Son temas que tenemos que recordar. Los sacerdotes eran pecadores, tenían que presentar sacrificios por ellos mismos antes de hacerlo por el pueblo. Ellos morían y eran reemplazados por sus hijos o por algún otro sucesor. Era temporal y no tenían sobre ellos ningún tipo de juramento. Eso está en, si lo quieren leer, todo el desarrollo en Éxodo 28 y 29. Pero el juramento es introducido con Abraham. Cuando Abraham, en Génesis 22, Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, y él va confiado de que iba a proveer Dios un cordero en reemplazo de su hijo, y que también Dios era poderoso para hacer resucitar a los muertos. En el momento que Abraham va a cortar el cuello de su hijo, el Señor le dijo, sé que me temes, así que le salvó a su hijo y le hizo un juramento. Ese juramento lo trae a la memoria el escritor de Hebreos, capítulo 6, versículo 17,
en donde dice textualmente, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces, el juramento, tan importante en este texto que estamos desarrollando, nos muestra que Dios quería, Dios quiere que Abraham, Israel y los creyentes de todo el mundo supieran que su promesa era permanente y que se cumpliría. Cuando vino Jesucristo, de la descendencia de Abraham, la bendición de todo creyente se cumplió y se cumplirá en la eternidad perpetuamente. El pacto de Dios con Abraham de Génesis 22. Así que, ¿por qué dice el texto que es un mejor pacto? ¿Por qué dice el texto allí en los versículos que leímos que es un mejor pacto? Porque es en base, en primer lugar, a un juramento de Dios, divino, un juramento eterno. Acuérdense que Dios, como Dios eterno, todo lo que Él dice, todo lo que Él hace tiene características eternas. El antiguo pacto no era malo, pero era temporal e imperfecto. Lo vemos en las Escrituras. El pacto mosaico era bueno, sin duda que era bueno, porque fue dado en la sabiduría de Dios para lo que el pueblo de Dios necesitaba en ese momento, en aquella época, pero apuntaba siempre a Cristo. Refrenaba el pecado, claro que sí, promovía la vida piadosa también, pero era un pacto incompleto. Cumplió un propósito y fue lo que Dios entregó a Israel en aquella época, apuntando siempre al Mesías. Quiere decir que el antiguo pacto era bueno, pero el nuevo es mejor. Y es lo que vamos a ver. El antiguo era obsoleto y no hay ninguna necesidad de volver a esas actividades. Y acá yo les quiero recordar a quién fue escrita esta carta para nosotros hoy. Esta carta fue escrita con el contenido a hebreos que estaban sufriendo por muchos motivos. Hebreos creyentes convertidos al Señor, habían hebreos que intelectualmente entendían, pero no estaban convertidos, y había incrédulos también. Pero quiero resaltar que mirando la historia de la Iglesia y del pueblo hebreo, se avecinaba una época terrible, que era el inicio de la guerra de los judíos, año 66, que terminó con la destrucción del templo y la dispersión de todos los judíos, o de la mayoría de los judíos. Fue la tragedia más grande en la historia del pueblo judío, en donde murieron millones de judíos en esa época. Esta carta, siendo de bendición a los judíos de esa época en que fue escrita, pasó a ser también una gran bendición para aquel pueblo sufriente que fue afectado por la invasión de Roma y por la dispersión. Y es una carta que fue escrita a ellos para nosotros hoy. La Biblia fue escrita a la audiencia original, en este caso los hebreos, para nosotros hoy. Quiere decir que todo lo que dice aquí la carta de los hebreos es también para nosotros hoy. Lo interesante del texto es de que el Señor Jesucristo es fiador de ese nuevo pacto. ¿Qué quiere decir fiador? No es aquel que fía, pague hoy o fía mañana. No fiamos, ¿verdad? Como dicen, no se refiere a esto. Fiador se refiere al que garantiza de que lo prometido se va a cumplir. Él es el garante. Y hay dos figuras para que podamos tener una idea mejor de lo que es el garante, el fiador. Hay dos figuras en la Biblia que hablan claramente de lo que es un garante. Una está en el Antiguo Testamento, en Génesis 43, cuando José, hijo de Jacob, estaba en Egipto, y vienen los hermanos de José a buscar comida por la hambruna que había en Palestina, y se encuentran de que, si bien no lo reconocieron a José, José en el diálogo se entera de que un hermano menor había quedado con Jacob.
José le dice que se quede un garante, pero que le traigan a Benjamín. Y cuando Judá se va junto a Jacob de vuelta y lleva la noticia de que un hermano quedó con José en caución con la condición de que le traigan a Benjamín, Judá le dice a su papá, escuche lo que le dice en versículo 9, Jacob, yo respondo por él, por Benjamín. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. El garante de Judá ante el papá de que Benjamín lo traería de vuelta. Una figura del garante, del fiador. Hay otra en el Nuevo Testamento también muy interesante, cuando Pablo habla con Filemón sobre Onésimo, y en el versículo 18 le dice, si en algo él te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. El garante, el fiador de Onésimo. Bien, entonces sabemos que el Señor Jesucristo es nuestro mediador, pero también Él garantiza, Él es el fiador del pacto. Yo quiero leerles lo que el doctor y profesor Samuel Renningham escribió sobre el nuevo pacto en un curso que dio en el seminario William Carey en el 2014, y él escribe lo siguiente: cuando hacemos referencia al nuevo pacto nos tenemos que centralizar en esta explicación. El nuevo pacto es el pacto en que Dios perdona para siempre a los pecados de los que creen en Jesucristo. La promesa del pacto es que todos los pecados del individuo serán perdonados y olvidados para siempre. La única cosa que los hombres necesitan y la misma cosa que los otros pactos no proveían se encuentran por fin en este pacto. El nuevo pacto es superior y mejor por ese motivo. Quiere decir que si usted se acuerda de algún pecado que le atormenta, simplemente tiene que recordar de que el Señor lo perdonó para siempre. Y si nos recordamos de pecados perdonados, estamos volviendo al basurero a sacar la basura. Y la forma de enfrentar eso es decirle al Señor, Señor, gracias por tu perdón. Gracias al recordarme de dónde me sacaste, pero que ese pecado no sea motivo de pensar, de dudar de la capacidad que tú has tenido de perdonarme para siempre. Y yo sé que todos los que estamos aquí luchamos con algún recuerdo de algún pecado vergonzoso, ¿verdad que sí? Hermanos y hermanas, ese pecado el Señor perdonó para siempre. Que el diablo no le traiga a su recuerdo y lo atormente con cosas que Dios ya perdonó para siempre. Amén. Amén. Entonces, nuestra deuda está cancelada. Gloria a Dios. Y lo hermoso de todo esto es que la obra que Dios comenzó al salvarnos, Él no la terminará hasta que partamos con Él en la eternidad. Siempre decimos que el amor de Dios es tan grande que no solamente nos salvó, sino que inicia un proceso que dura toda la vida de santificarnos, de transformarnos a su imagen, porque no nos dejará como nos encontró. ¿Amén a eso? No nos dejará como nos encontró. El segundo punto, donde habla del versículo 23 al 25, el texto habla de que Él es el Salvador perpetuo, eterno y para siempre. Miren el contraste es lo que dice: y los otros sacerdotes
llegaron a ser muchos. ¿A qué se refiere? ¿A qué sacerdotes? A los sacerdotes levíticos que tenían que trabajar dentro del templo, que realmente eran muchos, eran 24 grupos de sacerdotes que tenían que servir cada uno cada 15 días, o sea, una vez cada 6 meses, un grupo servía en los servicios del templo. Había mucho trabajo, había mucho esfuerzo, era muy cansador y eran miles de sacerdotes trabajando por turnos en el templo. Estos sacerdotes tenían un problema, que era la muerte. Ellos morían, todos morían. Cuando se instalaba un nuevo sacerdote es porque un sacerdote había muerto y era un cargo sin jubilación, era un cargo vitalicio. Ninguno de ellos podía servir perpetuamente. Tenían que dejar un sucesor. Y esa era una de las grandes debilidades y limitaciones del sacerdocio legítimo, del viejo pacto. Además, fue demostrado que ese sacerdocio no podía traer salvación a Israel. Ahí tenemos en Números, y tengo que citar esta parte porque es ilustrativa, en Números capítulo 20, del 23 al 29, hay una gran demostración histórica, es dramática, claro que sí, es triste, claro que sí, pero nos muestra la gran limitación que desde un inicio tenía el sacerdocio levítico. Es cuando Aarón muere, Moisés le entrega las vestimentas a su hijo, al hijo de Aarón, Eleazar, y Dios le recordó tanto a Aarón como a Moisés que no tenían permitido ninguno de los dos entrar en la tierra prometida. Después de 40 años en el desierto, ninguno de los dos entraron en la tierra prometida. El primer responsable del sacerdocio, el primer dador de la ley, no entraron en la tierra prometida. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? A causa del pecado. A causa del pecado. Ni la ley ni el sacerdocio pudieron ayudar ni a Aarón ni a Moisés ni al pueblo a solucionar el problema del pecado. Y son símbolos, estas son símbolos que nos dejan del antiguo pacto, porque el sacerdocio de Aarón no era permanente y el ministerio de Moisés no logró meter al pueblo de Israel en la tierra prometida. La promesa del Señor es de que el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio para siempre, inmutable, y Él nos hizo entrar en la tierra prometida del reino de Dios. Así que el Señor no necesita un sucesor, su sacerdocio es inmutable, como dice aquí, y el significado de inmutable va más allá de que no va a cambiar, sino que el significado de inmutable es inalterable, incambiable, inviolable y que no puede cambiarse ni por fuerzas internas ni por fuerzas externas. Esa es la seguridad que todos nosotros tenemos, todo cristiano, todo hijo de Dios tiene. No puede terminar, no puede debilitarse, no puede ser que un día llegue a ser ineficaz, es imposible que se altere y es para la eternidad futura por siempre. Así que usted entiende ahora un poco más con esto, y creo que el pastor Javier explicó esta mañana sobre la seguridad de la salvación, de que cuando el Señor nos salva y nos sostiene para siempre, no solamente en esta vida, sino también en la eternidad. En la eternidad Él seguirá siendo Salvador y sacerdote. El sacerdocio de Jesús no termina con el inicio de la eternidad con Él. El sacerdocio es para siempre. Así que cuando hemos tenido un fracaso y venimos con nuestro pecado, con nuestra derrota,
con cualquier fracaso que hayamos tenido, nosotros podemos venir confiados a Él y seguros de que Él sigue intercediendo delante de Dios, diciendo, Él es mío, yo pagué por Él. Él es mío, yo pagué por ese pecado. Solamente rogamos que sea un arrepentimiento sincero, con el profundo deseo de no hacerlo más, de no hacerlo más. Y quiero ir al versículo 25. Mire su Biblia, por favor, el versículo 25. Al igual que Juan 3:16, que es un versículo que creo que la mayoría saben de memoria, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna, que contiene el Evangelio y la esencia del Evangelio en ese versículo de Juan. En este versículo 25, miren lo que dice, por favor, vamos a leerlo detenidamente. Por lo cual, que es la conexión, por lo cual puede también, ¿qué cosa? Salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Está clarísimo esto. A los que por Él, no es por el pastor, no es por un santo, por más santo que sea, no es por el Papa, por Él. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Viviendo para siempre para interceder por ellos. ¿Qué quiere decir eso? Esto, que para siempre Él va a interceder por nosotros y Él puede salvar perpetuamente. Bueno, lo que yo quiero en este sermón es, en estas 22 palabras del versículo 25, explicar unos puntos importantísimos para profundizar en lo que es la salvación de nuestro Señor. En primer lugar, el fundamento o la base de la salvación del Señor. El fundamento o la base de la salvación del Señor. Esta conexión por lo cual Él, refiriéndose a Jesús, por su naturaleza, por su divina esencia, por sus méritos, por su obra en la cruz, el Hijo, Dios el Hijo, paga mi culpa, paga mi condena, paga mi deuda con Dios, y esa es la base y el fundamento de mi salvación. No puedo ir por otro lado. Es porque Dios Hijo pagó mi deuda con Dios, que si depende de mí es impagable, no tengo forma. La única forma que yo puedo pagar mi deuda con Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es? Si me voy al infierno. Si me voy al infierno por la eternidad, por fin pago mi deuda con Dios. Pero nadie quiere eso, ¿verdad? Entonces vengamos a Cristo porque Él pagó la deuda que yo tengo con Dios. Ven a Cristo, corre a Cristo. Si tú no estás sin Cristo, levántate ahí y vení y arrodillate acá, sería lo más urgente. Corre a Cristo porque Él es el que murió por tu pecado. Entonces, y esto ya no es un símbolo, ¿verdad? Esto es la realidad. No es con mi justicia, es con la justicia de Él. El segundo punto, el poder de la salvación. El primer punto es el fundamento y la base. El segundo es el poder de la salvación. El Señor puede y quiere salvar, pero puede salvar. Él lo demostró. Los anteriores sacrificios no quitaban el pecado ni libraban del poder del pecado, solamente lo cubrían. Pero Jesús quiere salvar porque puede salvar. Él es poderosamente capaz para salvar. ¿Por qué nosotros como cristianos evangélicos afirmamos que Jesús es el único camino? Porque es el único que venció el pecado, al diablo y la muerte. Y Él es el único camino para venir al Padre. Lo dijo en Juan 14:6. El único que puede salvar en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación dado a los hombres. Y Pablo lo experimentó cuando dijo en Romanos 1:16,
El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y al gentil también. Hay poder de Dios en la salvación. No piense, bórrese de su mente, por favor, la idea que puede haber una persona a quien Dios no pueda salvar. Independientemente de su aspecto físico, independientemente de su capacidad intelectual, independientemente de su postura teológica o si es ateo, el Señor puede salvar. Lo vemos en Pablo y lo vemos en infinidad de casos en la historia del cristianismo, de cómo Dios arrastró a las personas para salvar. El tercer punto es la naturaleza o el principio de la salvación. ¿Cuál es la naturaleza y el principio de la salvación? ¿Cuál es? Acercar los hombres a Dios. Miren, yo no me acerco a Dios para ser salvo. Repito, yo no me acerco a Dios para ser salvo. Me acerco a Dios porque ya fui salvo. Porque Jesús me rescató, es que yo puedo tener acceso al Padre. Amén. Repito, yo no me acerco a Dios para ser salvo. Cuando el Señor me rescata, eso hace de que yo pueda acercarme al Dios santo, creador y amoroso. No solamente nos acerca, sino que también intercede para sostenernos delante de Dios cuando pecamos y nos santifica transformándonos a su imagen. El cuarto punto es el objeto de la salvación. ¿A quién Él salva? ¿A quién Él salva? ¿Qué dice el texto? ¿A quién Él salva? ¿Qué dice el texto? A los que se acercan por Él al Señor. No me puedo acercar a Dios por otro medio, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. El camino está abierto para los que ponen su confianza en Él, con fe en su persona y en la obra que Él hizo en la cruz y en arrepentimiento por el pecado. Y esto no tiene que ser usado como un cliché. No es solamente repetir nada más, sino entender el significado de lo que esto implica. Cuando me doy cuenta de mi situación, de mi pecado, y me doy cuenta que necesito un Salvador, cuando me doy cuenta que estoy perdido, que no tengo solución, que me voy al infierno, porque no puedo estar delante de un Dios santo, infinito, y por mi pecado me voy al infierno. Que no sea un cliché, hermano, por favor. Porque acá dice la palabra que Él puede salvarlos a todos, pero lamentablemente no todos creen, no todos serán salvos. ¿No? Predicamos el Evangelio con esfuerzo, con urgencia, pero tiene que haber una respuesta de parte de las personas. Tiene que haber una respuesta, o si no va a quedar con un concepto intelectual, una idea, pero las personas, después de escuchar el Evangelio, tiene que haber una respuesta. Si la persona dice, bueno, voy a esperar un poco más, esa es la respuesta. Si la persona dice, no entendí totalmente, esa es la respuesta. Pero si lo poco que uno pueda entender nos lleva a venir al Señor en arrepentimiento y fe, ese es el comienzo. Ese es el comienzo de una nueva vida con el Señor. Gloria a Dios. Y el quinto es la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Yo creo, hermanos, que cuando predicamos el Evangelio, tenemos que ser muy honestos con las personas que escuchan el Evangelio. Y en el mensaje del Evangelio tenemos que incluir todo. ¿A qué me refiero? Bueno, el cristianismo implica lo que voy a leer acá. Para que el mensaje sea un mensaje honesto y sincero, tiene que ser un mensaje de acuerdo a lo que el Señor le dijo a la gente que le rodeaba y a sus discípulos. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Marcos 8:34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y sigue, pero es para otro sermón. Pero a las personas hay que contarle la verdad. ¿Querés ser cristiano? ¿Querés salvarte? ¿Querés aceptar la salvación del Señor? Bueno, negate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Y ahí vamos a ver quién es realmente cristiano y quién no. Repito, negate a ti mismo, no hagas lo que querés, no hagas lo que querés. Toma tu cruz, estate dispuesto a morir por el mensaje, a morir por la vida cristiana y sígueme. Ese camino de sígueme es un camino de una gran aventura espiritual con nada más y nada menos que el creador del universo. ¿Quién puede despreciar una oferta así? Ahora, acá no hay nada que diga, bueno, vení acá y vas a tener un mejor trabajo, vas a tener abundancia material, no te va a pasar nada en la vida, todo va a ser bien, se va a curar tu cáncer. ¿Puede ser eso? Puede ser, pero eso queda relegado al 10º plano y no hay ninguna garantía que esas cosas puedan suceder. Lo que sí puede suceder es lo que dice aquí la Biblia, que es claro. La Biblia es claro. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y si querés ser cristiano, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme en el día a día, en las circunstancias diarias de cada momento. Entonces, la seguridad de la salvación, hermanos, es que Él vive siempre para interceder por nosotros. ¿Saben por qué? Porque sabe que nosotros somos débiles y fracasamos. La prueba está que hemos pecado desde que abrimos los ojos esta mañana. Seguro que todos nosotros, posiblemente yo delante de todos ustedes, hemos pecado muchísimas veces. Puede levantarse aquí alguien a decir, Félix, yo hoy no pequé. ¿Alguien dice eso? Bueno, si lo dice, ya pecó. ¿Ok? Está claro, ¿verdad? Nuestra condición pecaminosa, hermanos, es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero tenemos aquí a alguien que intercede por nosotros. Él en este momento está intercediendo por mí a que dé lo mejor de mí y sea suplido por Él el mensaje en esta mañana. Quiere decir que Él tiene poder para guardarnos cada vez que pecamos y pedimos perdón. Él intercede delante de Dios y dice, Padre, ponlo en mi cuenta. Yo pagué por ese pecado también. Amén. Fíjese lo que dice Judas en el versículo 24, sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ese es el trofeo del Señor que Él consiguió en la cruz a favor nuestro. Nosotros estaremos un día sin mancha, porque Él nos ve como si fuéramos el Señor Jesucristo, con gran alegría, porque vamos a tomar conciencia real de todo lo que Él hizo a nuestro favor. Hoy en día vemos como un espejo, pero aquel día veremos cara a cara y será motivo de asombro de parte nuestra por la eternidad, por la eternidad. Quiero citar en esta mañana Romanos 34 porque cabe el momento para leer lo que Pablo dice con respecto a los cristianos. Dice así, Romanos 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Esto va dirigido a nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. No sé cuál es su lucha, su pecado, su fracaso. Pídale a Dios, hermano y hermana, pídale a Dios su ayuda,
porque Él en este momento está intercediendo por nosotros si es que nosotros damos ese paso de reconocer, de aceptar y pedir la ayuda de nuestro Señor. En tercer lugar, como habíamos hablado, el sacerdote y salvador es santo y sin pecado. Versículo 26 al 28 hace referencia de lo siguiente. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes levíticos, sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hermanos, algo muy importante. El único que se puede acercar a Dios es alguien de la misma naturaleza del Señor, es Cristo Jesús. Cristo Jesús, con sus escogidos, podemos tener comunión con Dios a través de Cristo, pero el que consiguió llegar a la Trinidad nuevamente es el Señor Jesucristo. Él intercede por nosotros y nos convenía a nosotros de que el Señor Jesucristo sea santo, perfecto, sublime y con todas las características de la santidad y de la perfección divina. Nos convenía que el sacerdote tenga esas características, y las características de nuestro sacerdote, del Señor Jesucristo, tiene la santidad. Cuando Él habla con respecto a la forma en que Él se mantuvo apartado del pecado siempre, Él se refiere en Juan 14:30, dice, viene el príncipe de este mundo en donde Él nada tiene en mí. Jesucristo no tiene ningún pecado al cual el diablo podía culpar, no tiene ningún error ni defecto espiritual o moral, nunca se ensució, nunca se contaminó, nosotros sí, no perdió su pureza, aun cuando se encontró con Satanás, siempre salió limpio. Él vivió en hogar de pecadores, sus padres eran pecadores, sus hermanos eran pecadores, sus amigos, sus vecinos, sus discípulos. Él viajaba con pecadores, comía con pecadores y adoraba con pecadores. Las personas que le rodearon durante toda su vida eran pecadores, pero Él se mantuvo puro, santo, inofensivo e inocente. Aún cuando le hicieron mal, Él respondía con bien. Esto lo hace sublime. Realmente lo hace sublime. Por eso la Biblia dice que Él es sublime. Gloria a Dios. Hermanos, el texto nos enseña esta mañana de que Él es garante, fiador de un nuevo pacto. Él es un Salvador perpetuo para siempre. Podemos confiar absolutamente en Él. Él es el fundamento de la salvación, el poder de la salvación. Él es el principio, el objeto, la seguridad de la salvación y un sacerdote y salvador santo, sin pecado. Era necesario y nos convenía. La ley
era insuficiente, los sumos sacerdotes eran hombres débiles, pero Dios juró de que el Hijo haría todo lo que los demás no podían hacer. Así que nosotros estamos frente a un Dios que juró, un Dios que ha jurado a favor nuestro, a favor de la iglesia. Por eso es que Hebreos 4:16 dice, vengan confiadamente al trono de la gracia. Vengan confiadamente. Allí vamos a encontrar la gracia que necesitamos hoy para enfrentar mi día a día y mi relación con el Señor. Debemos tomar absoluta certeza de que Jesús salva y nos guarda por la eternidad. Aunque esta vida nos permita pasar por pruebas, como dice Santiago, y como lo estaban pasando los destinatarios originales, por nada del mundo, hermanos, por nada del mundo debemos dudar de la capacidad del Señor para terminar su obra en nuestras vidas. Sí tenemos que arrepentirnos de dudar y de cuestionar la capacidad de Él o de desconfiar de Él. Debemos devolver nuestros ojos y corazón con toda confianza a Jesucristo, el Salvador y sumo sacerdote sublime, Salvador eterno, poderoso, nuestro Dios y nuestro Señor, que ahora, en este momento, Él está intercediendo por nosotros y por siempre. ¿Qué tiene que producir esto en nosotros al leer un texto como este? Mucha humildad, hermanos, mucha humildad, dependencia del Señor, entrega y admiración por lo que Él es y por lo que ha hecho. Pero no terminamos ahí. Quiero cerrar el mensaje esta mañana con el texto del apóstol Pedro, porque el Señor no nos dejó allí con su sacerdocio nada más, sino que Él nos entregó a nosotros el ministerio del sacerdocio también. Él es nuestra inspiración, pero nosotros somos, según la palabra, sus sacerdotes. Y abran, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y vamos a leer el 5 y el 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios, ya no de ovejas ni de machos cabríos, sino espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que nos pasó la responsabilidad de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el versículo 9 dice que aparte de ser el sacerdocio santo, también es un sacerdocio real. 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Propósito. Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Entonces tenemos aquí nuestro ministerio resumido en estos dos textos, de que así como el Señor Jesucristo es un sacerdote que hoy intercede por nosotros para siempre, también Él nos ha dejado el ministerio de un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales en nombre del Señor y un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciemos. ¿Qué cosa? El Evangelio. El Evangelio y todo lo que eso implica para la vida de las personas y de la iglesia. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos,
y que con humildad, dependencia, entrega y una profunda admiración por lo que Dios ha hecho, que no lo merecemos, podamos avanzar en nuestra vida con el Señor. Oremos, por favor. Padre, quiero darte gracias por este momento. Te pido que tu Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas, en los oyentes y también en mi vida. Yo te ruego, Padre, en esta mañana que tomemos la responsabilidad de asumir nuestros deberes y nuestra obediencia incondicional absoluta, porque es lo que tú esperas de nosotros al habernos salvado y rescatado de una vida sin esperanza y de una vida de continuos fracasos delante de ti. Padre, ruego la bendición por todos los que están aquí, por los que han venido por primera vez y también por nuestra querida y amada iglesia, hermanos que nos acompañan en esta mañana. Gracias, Señor. A ti sea la gloria. Amén.